si tienes tu proyecto o colaboras en un proyecto open source, habrá momentos en los que pienses que ese proyecto es lo más y que lo va a petar, que va a ser la tecnología que va a solucionar todos los problemas. Y otros momentos que digas, pues no sé si vale la pena, igual tengo que dejar de desarrollar o este proyecto lo aparco porque no sé si tiene futuro, esta tecnología. Bueno, pues muy parecido a lo que ocurre en atletismo. Voy a hablaros un poco del open source y vamos a empezar por los inicios, ¿vale? Todo empezó con esta impresora que vemos aquí, en el MIT, allí en Boston. En la planta de inteligencia artificial tenían esta impresora, una Xerox, en los años, estamos hablando de 1980. Esta impresora habían cogido el código fuente, lo habían hackeado y habían hecho que mandar mensajes a todas las personas que utilizaban la impresora cuando estaba obstruida o cuando mandabas algo a imprimir, te mandaba el correo electrónico, guay, se ha imprimido. Compran una nueva, la reemplazan por la Xerox 9700, nueva impresora, mucho mejor, por supuesto, la instalan y ¿qué ocurre? Pues que no mandaba ningún mensaje. Hablan con Xerox y le dicen, oye, danos el código fuente, que lo tenemos que modificar porque esto ya lo teníamos antes, y no se lo da. Insisten mucho y al final, ¿qué pasó? Que no se lo dio. Entonces se dieron cuenta de que había una necesidad de tener el código fuente y que esto, pues bueno, había que pelearlo, ¿no? La persona que más impulsó en ese momento toda esta iniciativa del free software, ¿vale? Fue Richard Stallman. Lo ves un poco, una persona bastante peculiar, un poco hippie, ¿vale? Que esto tiene su importancia, ¿no? en el mundo open source. Activista del proyecto del free software, iniciador de la Free Software Foundation, desarrolló la licencia GPL, copyleft. Bueno, pues la persona en aquel momento más relevante al inicio. Años después vemos otra persona relevante en el mundo open source, Linus Torvalds. Viendo su nombre ya es bastante fácil saber, ¿no? lo que hizo. Pues bueno, él creó el kernel de Linux, lo empezó con su proyecto fin de carrera. Y bueno, la X viene de Unix, esto creo que lo sabemos todos. Se autoproclamó a sí mismo el dictador benevolente del kernel de Linux. De nuevo, pues se ve que es una persona con carácter. Creó Git y desde entonces, desde el año 2000, trabaja en la Fundación Linux en Norteamérica. Vamos con una tercera persona relevante en el panorama open source. Eric Raymond escribió un libro que se llama La Catedral y el Bazar, en el que compara las dos formas de hacer software. Construyo mi catedral, ¿no? Cuando la termine, abriré las puertas. Cuando lo termine, haré la release del código y no, que todavía no está terminada, no puede entrar nadie. Por otro lado está el bazar, en el que se busca una release temprana y release a menudo. ¿Vale? Saca código, que lo vea la gente, que todo el mundo pueda colaborar y que se mejore, ¿no? Muchas releases, ese es el modo. Como vemos, Eric Raymond empezó con el movimiento open source, cofundó la Open Source Initiative, ¿vale? Y ya estamos viendo la evolución, ¿no? De free software a open source software. Todo código open source, esto es a modo de recordatorio, probablemente la mayoría ya lo conozcáis, pero bueno, lo refresco, ¿no? Porque luego lo vamos a ver en la charla. 4 libertades que definen el free software. Libertad 1, la libertad de ejecutar el software como te parezca. Puedes ejecutar el programa en un videojuego o con fines militares. Libertad 2, la libertad de poder modificar el software a tu antojo. Por supuesto, para modificar el software necesitas el acceso al código fuente. Tercera libertad, la libertad de poder redistribuir copias de ese software a tu antojo. Puedes redistribuirlas de manera gratuita y las das como un regalo, o puedes cobrar por ellas. Última libertad, la libertad de poder distribuir copias de tu software modificado, de esas mejoras que tú haces. De nuevo, gratuitamente o cobrar por ellas. Y la evolución del free software al open source software es muy clara, es sinónimo, con algún matiz. ¿Qué ocurre en inglés? Pues tenemos la palabra free, ¿no? Que habla de free como en un free speech o free como en una free beer. Y estamos hablando, desafortunadamente o afortunadamente, de un free speech, ¿vale? Free, de libre, software libre y no software gratis. Y bueno, las cervezas las podemos tomar después si queréis en el after work, o sea que no hay ningún problema, pero bueno, free software, software libre. No voy a hacer preguntas, pero está aquí el slide para preguntas y respuestas, por si alguno queréis registrar alguna pregunta, si os da vergüenza levantar la mano, así que podéis
Podéis leer el código QR, os doy un minutillo. Y si no, si queréis al acabar, tenéis alguna pregunta, la hacéis a mano alzada y sin ningún problema. Volviendo a la maratón del domingo, que es algo que me ocupa bastante la cabeza últimamente. Bueno, comentándola así brevemente, la evolución del running, ¿no? Al principio, en los tiempos en los que se podía salir a correr solo con una camiseta, unas zapatillas y un pantalón, que no hacía falta nada más, el running estaba mal visto. Todos los que corrían, mira ese loco que está corriendo, mira ese loco por allí, ¿qué hace corriendo a estas horas? Pues bueno, correr es de cobardes, toda esta visión un poco negativa del running que había entonces, cuando nos poníamos la camiseta del Prica. Bueno, los que conozcan lo que es defragmentar un disco de la charla anterior, sabrán lo que es el Prica, igual algunos no lo conocéis, claro. Años después se vuelve súper popular, todos tenemos un amigo runner. Quien más, quien menos ha hecho sus pinitos, y si no tenéis un amigo runner es probablemente porque el runner sois vosotros, ¿vale? Actualmente, súper popular, correr es lo mejor que hay, lo oyes a todas horas. Que tú no corres. Vale. No, es que yo corro, sí, yo corro. Pues al final, súper popular. Las maratones no hay más que verlas en la cantidad de gente que va. Las fotos son increíbles. Bueno, ya se puede ver aquí. Pues esto mismo que ha ocurrido en el running, esta misma evolución, aplica directamente al software open source, ¿vale? Vamos a ver un paralelismo con Microsoft y la relación de Microsoft con el open source. Año 2001, el CEO de aquel entonces de Microsoft, palabras textuales, Linux es un cáncer, ¿vale? Contamina todo el resto del software con su basura hippie GPL. Año 2001. Año 2015. 15 años después. 14, 15 años después. Microsoft, corazón Linux. El CEO de entonces, una visión completamente radical, ¿vale? Solo han pasado 15 años. Un año después, misma época, Microsoft es la organización número 1 en número de contributors en GitHub. ¿Vale? Estamos hablando de una corporación, número 1 en número de contribuidores en GitHub. Y no acaba aquí la historia. 2 años después, 2018, Microsoft compra GitHub por $7.500 millones. Una evolución súper clara. ¿Microsoft por qué hace esto? Pues por supuesto no lo hace porque sea una ONG, porque quiera dar dinero al open source, porque los de open source sean súper guapos y súper majos y les demos dinero. Lo hace pues porque tiene un beneficio, ¿vale? Tiene unas ventajas y el mundo del open source a cualquier empresa, a cualquier persona que participa de él, da sus ventajas. Entonces, si Microsoft se beneficia del open source, vosotros como desarrolladores también lo podéis hacer. Se trabaja en comunidad, hay una colaboración abierta con toda la comunidad, con otros desarrolladores, se trabaja con desarrolladores súper top, de los que aprendes, que te revisan el código. Vuelvo a lo mismo de antes, un aprendizaje continuo, ¿vale? Como en la maratón, desde el principio hasta el final. Visibilidad y las oportunidades de carrera, pues bueno, son también bastante relevantes. Vamos a ver otro testimonio, ya que estamos aquí viendo a personas y sus opiniones, personas relevantes. Este hombre con esta foto tan peculiar también, Mark Andreessen, fundador de Netscape. Vuelvo a algunos lo conoceréis, otros no. Este hombre dijo en 2011, el software se está comiendo el mundo. Básicamente, el software está dejando de ser esa industria a estar en todas las industrias, ¿vale? ¿Qué opináis? ¿Creéis que tenía razón? Vamos a ver brevemente unas pequeñas cifras. En un cazabombardero, estamos hablando por el año 2010, ¿vale? En aquel momento. 5 millones de líneas de código. En un avión comercial, 6 millones de líneas de código. Pasamos a un coche más o menos actual, un SUV de Ford, 100 millones de líneas de código. La evolución está muy clara, ¿vale? Si continuamos con las estimaciones que hay, se espera que en 2030 cada coche lleve 1 billón de líneas de código. El mundo de la automoción, como todas las industrias, está como ejemplo, se está moviendo hacia el software, o ya se ha movido hacia el software, porque esta declaración de que el 90% de las innovaciones de automoción es de 2014. ¿Vale? Hay un proyecto, SDV, Software Defined Vehicle, que es open source,
en el que están metidos todos los fabricantes de coches. Es un proyecto muy curioso. Ha habido sus peleas inicialmente porque lo que se está tratando es de crear un modelo de software para los vehículos que sea open source, ¿vale? Que es pues, probablemente una de las primeras veces que se hace. Que todos los fabricantes de automoción colaboren es algo súper complicado históricamente, es bien sabido. Entonces están todos colaborando, aportando código y tratando de hacer un estándar pues, bastante revolucionario. En mi opinión, el software se ha comido el mundo. No estamos hablando de que se lo vaya a comer. Y tú como desarrollador, de nuevo, te lo puedes comer. Para mí lo más claro que es que antes estaba la industria del software, pero es que la industria del software ya no existe. Ahora el software está en todas las industrias y como desarrollador puedes trabajar en el ámbito que quieras. Puedes trabajar en granjas porque tienen proyectos tecnológicos y va a haber software. Puedes trabajar en industria, pero en cualquier industria, ¿vale? Esto es una cosa que yo creo que trato de animaros a que lo aprovechéis porque creo que es un momento espectacular para los desarrolladores de software. Volvemos a la carrera. Me he unido a un grupo de running o a un club de atletismo, como lo queráis ver. Esto pensaba que nunca lo iba a hacer, pero bueno, al final he caído. Estos que veis aquí pues, son un grupo de running bastante machacas. Ojalá mi grupo fuera así y yo fuera así. Nosotros más bien somos esto. ¿Vale? Esto se parece mucho más a lo que hacemos. Somos los que corren detrás del queso por la colina. Pero correr en equipo me ha traído muchos beneficios. Y es que estoy aprendiendo un montón de mis compañeros. Hay gente que lleva corriendo un montón de años, mientras que yo soy súper novato. Y cada día aprendo de ellos, me dan consejos, infinidad de cosas. Los momentos buenos los compartes, llegas ahí, todo el mundo está súper compartiendo tus éxitos, porque son un poco de todos. Y los momentos malos, pues arrimas el hombro y te apoyas unos a otros. Este último mes, el mes de marzo, que en Madrid ha llovido como nunca en la vida. Bueno, yo no soy de aquí, yo no sé cómo llover aquí otras veces, pero ha sido espectacular. Gracias a estar en un equipo he ido a entrenar pues 2, 3, dependiendo de las semanas, más días a la semana, porque si hubiera estado en mi casa, desde luego, miras por la ventana y va a salir Rita. O sea, pues esto mismo, de nuevo, al mundo del open source. Os animo a todos a que participéis en proyectos open source. Todas estas ventajas que hemos comentado. No hay que ser tímidos, ¿vale? Entiendo que no sé si alguno de vosotros está participando o tiene su proyecto en GitHub, su repositorio personal, o si se está planteando participar en proyectos más grandes o con más gente, ¿vale? Yo os animo. No hay que ser tímidos, el ambiente es muy bueno, nadie te va a rechazar. Todas estas personalidades que hemos estado viendo, pues bueno, eran un poco peculiares, pero todos empezaron de alguna manera, ¿vale? Nadie empieza y ya hace un código que es la leche y se hace rico y tal. No, todo el mundo empieza y bueno, por algo se empieza. Pues puedes empezar pues, dando las gracias por una versión nueva de una librería que te has instalado y que te funciona a la primera. Pues puedes mandar un mensaje al desarrollador. Gracias. Puedes solicitar una funcionalidad. No tiene esta funcionalidad. Oye, creo que esto sería interesante. Ese mensajito. Así es como se empieza y al final acabas formando parte de unos proyectos que te reportan muchos beneficios, como ya hemos visto. En estos proyectos open source entran las fundaciones open source. ¿Qué es lo que aportan? Aportan, aparte de sus valores de cada fundación, que en general son los mismos, que estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de buenas prácticas open source, colaboración abierta, pero aportan la gobernanza. Aportan esas reglas para que el open source siga funcionando bien, para que no haya, para que nadie imponga sus normas, como hemos mencionado antes, ¿no? En el proyecto de coches. En mi caso, os puedo hablar de la Fundación Eclipse, que es donde trabajo y es la que conozco mejor. La Fundación Eclipse en mi opinión, es una organización, una institución diferente, ¿vale? En mi experiencia, para mí me parece un sitio muy interesante. Es una organización sin ánimo de lucro, lo cual te da la impresión, ¿no? de lo que estás hablando, y está ahí para servir a sus miembros, para servir a la comunidad, para servir a los proyectos y para ayudar. En el caso de que haya algún problema con la propiedad intelectual, con alguna licencia, con lo que sea, está allí para echar una mano. La Fundación Eclipse estamos muy apegados a los valores, ¿vale? Y los defendemos mucho. Son las reglas estrictas que he comentado. Son valores para servir a la comunidad. Están sin traducir, hay algunos que no sé cómo traducirlos, pero bueno, los dos de abajo que son los que más me interesan, la meritocracia y vendor neutrality, estamos hablando de que al final, si tú llevas un polo de Mercedes o una camiseta de Dacia, eso no importa,
¿vale? Lo que importa es lo que trabajas en el repositorio, el código que subes. Si quieres entrar a liderar un proyecto pero no has contribuido con ningún código, nadie te va a votar, porque hay votaciones, ¿vale? Entonces, esa meritocracia se lleva hasta el final. El que quiere tener un rol relevante dentro del proyecto se lo tiene que ganar. Personalmente trabajo en el departamento de Research, que es como lo llamamos. Básicamente trabajamos ahora mismo en proyectos de investigación, proyectos europeos, ahora mismo el marco Horizon Europe. Lo que intentamos aquí hacer es que las ideas innovativas que surgen en los consorcios y en los proyectos pues, se transformen en software a poder ser open source, ¿vale? Es lo que nosotros impulsamos dentro de los proyectos y que sea exitoso, ¿vale? Pues que ese software tenga buena utilidad. Los que conozcan Netscape y sepan lo que es de fragmentar, ¿vale? Y el Prica, pues quizás se estén preguntando, este tío ha nombrado un montón de veces Eclipse, la Fundación Eclipse, pues bueno, la Fundación Eclipse sí, somos los del ID de Eclipse, pero no es el único proyecto, ¿vale? Tenemos un montón de proyectos. Este es el que nos ha dado la fama, el que nos con el que empezó la fundación, he de decir, y es el proyecto más reconocido. Fue un proyecto, un game changing en su momento. Pero bueno, ahora mismo tenemos muchos más proyectos. Están en todos estos ámbitos. No sé si está la inteligencia artificial, pero si no, pues estará seguro. Y bueno, tampoco hay que entrar en detalle. Si como desarrolladores tenéis vuestro proyecto, o lo tenéis pensado, o vuestro repositorio, o vuestro código, podéis contribuirlo a un proyecto open source. Lo podéis llevar y lo podéis subir a proyectos existentes y pasar a formar parte de una comunidad más grande. Esto tiene un beneficio directo sobre vuestro currículum. Las empresas cada vez buscan más talento open source, les cuesta más, pagan más para retener ese talento open source, ¿vale? Hay miles de encuestas, de estudios, tampoco vamos a entrar en detalle. Si el open source es beneficioso, hacerlo dentro de un proyecto bajo una fundación o un proyecto open source más grande es fundamental. Os animo que el ambiente es buenísimo, súper constructivo, los profesionales con los que te rodeas son top y esto da un salto cualitativo a vuestro currículum. Al final, vuestro perfil en GitHub es el mejor currículum. Si estás buscando un curro, ¿no? Y te hacen una entrevista, el entrevistador, lógicamente, lo primero que va a hacer es buscar tu perfil en GitHub, en GitLab, ver lo que tienes y si ve que tienes experiencia en tecnologías open source, puede que le interese, dependiendo del puesto, por supuesto, y si encima has trabajado en las tecnologías que esa empresa utiliza, pues pasarás a ser el candidato número 1. Sobresalir en el mundo del running es imposible. Ser atleta profesional es algo, bueno, no debería decir imposible, está reservado a unos pocos, ¿vale? Hay que tener unas cualidades físicas, hay que tener cualidades mentales. A mí me encantaría ser un deportista profesional y que me pagaran por estar en forma y por entrenar, pero bueno, es algo que no está al alcance. Yo no me he conseguido ganar la vida del deporte y lo intenté. En cambio, del open source sí que te puedes ganar la vida, ¿vale? Hay, como hemos visto, hay maneras de hacer dinero con el open source. Aunque la pregunta es clara, ¿cómo hago dinero con open source si es gratis? ¿Vale? Pues vamos a ver ahora mismo diferentes formas, diferentes modelos de negocio y formas de ganarte la vida con el open source. Hemos visto que las fundaciones open source están ahí, hemos visto que las grandes corporaciones también tienen departamentos de open source, gente que colabora, ¿vale? Ya hemos visto unas pequeñas pinceladas. Lo primero que hay que hacer, está la leyenda del open source, ¿vale? Esto hay que eliminarlo. Hace años se pensaba, ¿no?, que los desarrolladores open source eran unos hippies que hacían código y desarrollaban en su garaje en California mientras bebían cerveza y en su tiempo libre, ¿no?, que es un poco la clave, ¿no?, en su tiempo libre. Nada más lejos de la realidad. El 90% del kernel de Linux está hecho por desarrolladores corporativos. Lo mismo que hemos visto antes aplica de nuevo a Linux. Las empresas que más invierten en open source son las grandes corporaciones, ¿vale? Esto hay que tenerlo en mente y tiene que quedar muy claro que el cliché este de trabajar en tiempo libre en el open source ha cambiado, ¿vale? Y ya estamos hablando de trabajarlo de manera profesional. Vamos a ver algunos modelos de negocio, unos ejemplos de cómo algunas empresas hacen open source, ¿vale? No vamos a hablar de las empresas tan grandes que hemos visto antes,
son grandes corporaciones, tienen sus políticas. Vamos a ver ejemplos un poco más prácticos. El modelo Open Core, ¿vale? Este es un modelo bastante básico que yo creo que en general todos nos podemos hacer a la idea de cómo funciona. El core de la tecnología es open source, ¿vale? Hay un proyecto open source ahí y sobre ese proyecto se crean funcionalidades enterprise, funcionalidades avanzadas por las que pagas. Vale, pues bueno, todos nos bajamos una versión gratuita y si queremos funcionalidades extra, móvil, ordenador, cualquier cosa, pues las pagas. Dos casos concretos, Oveo, una empresa francesa que basa su modelo de negocio, toda su tecnología en un proyecto open source que se llama Eclipse Sirius. ¿Vale? Y a ese proyecto le añade funcionalidades enterprise, de autenticación, seguridad, bueno, 1000 cosas. Y otro caso, MySQL. MySQL, conocido mundialmente, está licenciado bajo 2 licencias. La licencia GPL, open source, y licencia propietaria. De tal manera que tú puedes bajarte el código open source e implementarlo, o puedes ir a una empresa que te provea este servicio, le pagas y te da una solución probablemente más a medida, más customizada, con servicios enterprise de MySQL. Vamos a ver la historia de MySQL un poco en detalle, que es interesante. Año 94, se crea la tecnología. Año 95, se crea una empresa, ¿vale?, para comercializar MySQL. Funciona bastante bien, pasan los años. 2008, Sun Microsystems, empresa tecnológica norteamericana por entonces, adquiere la empresa MySQL AB. 2 años después, súper rápido, Oracle adquiere Sun Microsystems, se queda con el proyecto MySQL. El mismo día que Oracle adquiere Sun Microsystems, uno de los creadores de MySQL, Monty Widenius, no sé cómo se pronuncia, lo siento, hace un fork de MySQL y lo ofrece de manera open source bajo el nombre MariaDB. Se quería asegurar que esta tecnología no se fiaba de Oracle. Se quería asegurar que esta tecnología siguiera siendo open source. O hubiera una alternativa open source. MySQL, a modo de curiosidad, My es el nombre de la hija del cofundador, Monty Widenius, y SQL lo conocemos todos. MariaDB, María es el nombre de otra hija de este hombre, ¿vale? De una segunda hija. O sea que si viene una tercera versión, ya sabéis más o menos por dónde va a ir. Hemos visto este modelo del Open Core, vamos a ver una tecnología que cambió el panorama, ¿vale? Esto no estoy diciendo que sea que esté al alcance de cualquiera de los que estamos aquí, ¿vale? Crear una tecnología como esta, pero bueno, otro modelo, ¿vale? Completamente diferente. Kubernetes. No hace falta que os diga nada porque probablemente lo conocéis mucho mejor que yo. Vamos a ver un poco la historia de Kubernetes. Año 2000. Google desarrolla su proyecto interno Borg, ¿vale? Un proyecto para gestionar containers y workloads, ¿vale? Año 2000. En 2013-2014 Docker se empieza a hacer famoso, empieza a ser popular. 2014, ese mismo año, Google lo que hace es liberar el proyecto interno Borg como tecnología open source, ¿vale?, bajo el nombre de Kubernetes. Un año después se crea una fundación open source, la Cloud Native Foundation, alrededor de este proyecto Kubernetes 1.0. ¿Qué miembros fundadores entraron en esta fundación? Para que os hagáis un poco la idea. Google, Red Hat, Twitter, Huawei, Intel, Cisco, IBM, Docker, VMware, todo corporaciones, bueno, empresas súper importantes. Y 3 años después, Google anuncia que pasa el control operativo de Kubernetes a la comunidad. Entonces, está claro que aquí el momento crítico, igual que ha pasado con MQTT, igual que pasa con muchos proyectos, es el momento en el que abres la tecnología, ¿vale? La tiene Google dentro, no la utiliza más que Google. En el momento que se abre adecuadamente con una fundación, se convierte en un estándar. Porque ahora mismo Kubernetes, pues bueno, es un estándar industrial que todo el mundo, todos los desarrolladores lo conocemos. La clave aquí está en esa adopción, ¿no? Cuanto más se adopta la tecnología, más gente está dispuesta a pagar por los servicios adicionales. No podemos hablar de modelos de negocio de open source sin hablar de Red Hat, ¿vale? Un modelo bastante sencillo, complicado de implementar, pero sencillo de entender. Red Hat está Linux,
Linux está la distribución que soporta la comunidad y que sponsoriza Red Hat, ¿vale? Son los mayores desarrolladores de Fedora, son de Red Hat. Y sobre esto Red Hat construye su solución Enterprise y la comercializa. Vuelvo a los orígenes. Quien recuerde esta caja de Red Hat donde estaba dentro su sistema operativo, sabrá lo que es de fragmentar. ¿Vale? Aquí vemos esta interfaz muy noventera. Les llamaban locos. Decían, ¿cómo puede ser que estos tíos vengan aquí a vendernos en una caja un producto que es gratis, que me lo bajo de internet, que tengo Linux? Pues bueno, por supuesto, añadían funcionalidades, añadían drivers, un poco de customización. Los drivers en aquel momento eran una pesadilla, tenías que ir uno a uno, encontrándolos, buscando no siempre funcionaban, te tenías que bajar. Bueno, ¿qué os voy a contar? Pues bueno, les tachaban de locos. En el año 2012, Red Hat se convirtió en la primera empresa open source que superaba el billón de dólares, el mil millones de dólares. Y no acaba aquí la historia de nuevo. En el año 2018, IBM compra Red Hat por 34.000 millones de dólares. Pues bueno, se repite la historia, ¿no?, que hemos visto antes con Microsoft. Les tachan de locos al inicio y después te adhieres a ellos y al final acabas comprándolos, ¿vale? Pues bueno. Hemos estado viendo mi historia del running, que os he ido contando, y la historia del open source, muy en paralelo. ¿Vale? Al final, si eres un desarrollador y tienes tu proyecto, tienes tu pequeño repositorio, o estás pensando tenerlo, o ya te has unido a un proyecto más grande, ¿vale? Aplica la misma estrategia. Y es que al final lo importante es el camino, este aprendizaje hasta que llegas a ese punto, ¿vale? Que parece que la release es lo más, pero el aprendizaje es fundamental. Y como decimos en Eclipse, open source es el viaje y no el destino. Así que nada, muchas gracias. Me gustaría saber tu opinión sobre casos como el de Redis, por ejemplo, donde un producto open source gana relevancia y luego ha hecho unas modificaciones en su licencia que pueden ser un poco casi verlo como salirse del open source, ¿no? No sé qué opinas. Vale, no conozco este caso en concreto, pero me imagino por dónde van los tiros. Estamos hablando de un single vendor, entiendo. Es un proyecto que no está bajo una fundación open source, es un proyecto individual. No sé exactamente cuál es su estructura de comunidad, pero sé que es un proyecto que nació en el open source, se creció y han hecho unos cambios que muchos los interpretan como que se han salido, que es una licencia no open source, que no cumple las cuatro libertades. Eso ocurre cuando estamos hablando de algo que no he explicado aquí, no quería entrar en detalle, single vendor open source. Cuando estás haciendo open source y el proveedor es una única entidad. Es decir, si tú vas a un repositorio y te bajas un código, ese código puede tener la licencia, estar con una licencia open source, pero de la noche a la mañana te la cambian. Puede pasar, porque al final no hay nadie controlando eso. No hay una fundación detrás. No estoy defendiendo las fundaciones, ¿no? Pero eso te pasa cuando es un único vendor. Un ejemplo. Un código que trabajabas de GitHub hace muchos años, ¿vale? Bueno, no tantos, hace unos años, y cuando el código corría en una máquina en Rusia, ¿vale?, formateaba el disco duro. Puede pasar, y estaba licenciado como open source. Por supuesto, no era open source, porque no puedes decidir esas cosas. MongoDB, una base de datos súper popular, en la que Amazon, ¿vale?, es muy típico, pues hablo de una gran corporación, con AWS hacía muchísimo dinero sobre una tecnología open source, y también quisieron ellos hacer dinero. Era un único proveedor, no había nadie regulándolo, cambiaron la licencia. ¿Qué ocurrió? Pues que Amazon se fue a otra tecnología open source y al final, pues bueno, MongoDB dejó de ser open source. Esto puede pasar. Y esto pasa siempre cuando no hay una gobernanza, unas reglas que hemos visto. Entonces, no se puede hacer nada contra eso. ¿Qué vas a hacer? Si al final tú tienes tu proyecto, tienes tu código y decides cambiar tu línea de negocio, pues nadie te puede decir nada. Dime. Yo tengo varias preguntas. Para contexto, yo trabajo en open source y he participado en Apache Software Foundation, que también habla mucho sobre el multivendor. Pero claro, el multivendor es muy difícil de conseguir porque normalmente las tecnologías open source, mi experiencia es que es dificilísimo hacer dinero. O sea, yo sinceramente, has pintado los diferentes escenarios, pero la mayoría de los proyectos open source se levantan
básicamente porque hay una empresa que es como, yo lo veo sinceramente de open source más como un regalo a la comunidad, que una empresa en un momento hace algo que le beneficia para hacer un producto interno y lo hace open source, y luego que las empresas sean capaces de ganar dinero es muy difícil con open source. Entonces, para que haya un proyecto multivendor tiene que ser una tecnología en la que haya, o sea, nosotros por ejemplo, yo trabajo en open source, tenemos muchos comités, pero que trabajen pagados por la empresa a tiempo completo en el proyecto solo vienen de un vendor, ¿sabes? Entonces, ¿cómo consigues que haya múltiples vendors? Esa es una de mis preguntas que la veo muy difícil, porque al final tiene que ser que haya, o sea, multivendor, como lo entendéis en Eclipse Foundation, es que haya gente contratada por empresas diferentes que estén trabajando a tiempo completo en el producto. A tiempo completo o a tiempo parcial, pero que estén trabajando y estén desarrollando para el proyecto. Sí. O sea, nadie está diciendo que sea fácil, pero sí que los hay. Y el ejemplo más claro es el del Software Defined Vehicle, el de automoción, ¿vale? Que está siendo un trending topic últimamente, pues porque se han metido los fabricantes de automoción. No está siendo nada fácil, sobre todo al principio, políticamente, ese proyecto, porque al final había mucho lirili y poco lereremo, mucho hablar y querer imponer y muy poco código. Pero bueno, se ha encauzado y está yendo adelante. Por supuesto que en la mayoría de proyectos hay un impulsor. Hemos visto Fedora de Linux, el impulsor es Red Hat. Y en la mayoría de proyectos va a pasar lo mismo, que va a haber un impulsor, pero hay otros proyectos en los que hay un equilibrio y hay varios socios que cooperan. Cuando tú llegas a un estado en el que tienes multivendor, ya tienes un proyecto open source establecido en ese sentido. Entiendo que ya tienes toda la infraestructura hecha, tú tienes ya tu branding, tienes tu imagen. ¿Por qué me voy a ir a una fundación si lo único que me va a aportar, si ya tengo todo lo demás y lo único que me va a aportar es el asesoramiento legal? ¿Ese es el único valor? Aporta más valores, ¿vale? Por mencionar el primer punto que has comentado respecto al CRA en Europa, que es un tema bastante crítico a día de hoy, no solamente la Fundación Eclipse, sino todas las fundaciones open source están codo con codo, haciendo un poco de lobbying, intentando que el software open source quede regulado de manera adecuada, porque creo que ha sido estos últimos 2 años, ¿no? Que estaba intentando la legislación cambiar el modo en el que la responsabilidad es en el software, quién tiene la responsabilidad sobre un código que se descarga, que colaboras y demás. Entonces, en ese aspecto, las fundaciones open source están dando el callo, están poniendo recursos para unirse y haciendo reuniones con la Comisión Europea muy a menudo. Me consta que hay reuniones cada semana en las que... ¿A qué es interesante? Me dirás la Comisión Europea. Entonces, en ese aspecto, las fundaciones open source están haciendo un trabajo muy grande por el open source y una defensa. Vale. Dicho esto, los valores que aporta una fundación open source, el primero es la ayuda con la propiedad intelectual, defenderte en el caso de que te intenten robar código o que intenten utilizar el código de manera no adecuada, sin seguir la licencia. Te aporta visibilidad, te aporta marketing. Si te unes a una fundación open source, va a haber eventos, va a haber networking y cada vez que haya un evento te van a informar por si quieres pasar a formar parte, por si quieres unirte a ese evento, ¿vale? Hay reuniones de desarrolladores, tipo pues como esta conferencia. Cada año se hace una, cada fundación open source tiene su política, pero siempre hay conferencias en las que tú puedes ir y exponer, además de que puedes estar allí porque eres un sponsor. Entonces yo creo que aporta una serie de beneficios que, por supuesto, si tú tienes tu proyecto consolidado, con tus reglas del juego ya definidas, con todos los partners trabajando de manera adecuada y de manera equitativa, y todo funciona, pues bueno, lo puedes mantener. Pero, o sea, lo que me digo, o sea, vosotros es obligatorio tener vendor neutrality para entrar en Eclipse Foundation, ¿no? O sea, no es que sea obligatorio por tu parte, sino que nosotros la imponemos. Vale, entonces, para que un proyecto tenga vendor neutrality, casi es imposible que de cero tenga vendor neutrality, porque al final los proyectos no empiezan con vendor neutrality, empiezan por una vendor y luego se unen otros vendors. Entonces, intentando decir, no vais a poder entrar hasta que seas un proyecto maduro. Y cuando eres un proyecto maduro, ya tienes casi todas las cosas que una fundación te podría aportar. Vale. La fundación tiene grupos de interés y grupos de trabajo, ¿vale? Donde las partners se aglutinan antes de empezar puede que no haya código todavía y ya haya un grupo de interés o un grupo de trabajo. Por ejemplo, ahora se ha creado un grupo de interés en torno a tecnologías cloud, que antes no había. Bueno, hay proyectos, pero no hay un proyecto específico para tecnologías cloud en Eclipse. Pues bueno, se crea el grupo de interés. Esto se convertirá en un grupo de trabajo y
eventualmente en un momento determinado habrá código y empezaremos a hablar de un proyecto. Entonces, también se impulsa la creación de proyectos. O sea, no solo es que viene un proyecto ya construido, ¿vale? Porque hay proyectos existentes, pero puede que haya algún área que no esté cubierta. Entonces, la fundación dice, vale, vamos a impulsarlo, que queremos que haya un proyecto en este dominio que no tenemos. Y se crea un grupo. Se crea un grupo de interés. El grupo de interés empieza con una lista de correo, con unas reuniones periódicas, unos socios, se crea el topic. Todo sigue unas reglas, está todo muy establecido, ¿vale? Suena muy hippie, pero todo sigue unas reglas, hay que firmar unos acuerdos, entonces sigues unos procesos. El grupo de interés se convierte en un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo albergará código. Y respecto al otro, que me parece muy interesante el comentario de la vendor neutrality, hay que entenderla como no que eres el que más, o sea, no que todos tienen que contribuir con la misma cantidad de código o el mismo código, sino que tu opinión no va a valer más porque tengas un pin o una chaqueta. No, ya, para también cambiar un poquito y también ver, porque me parece súper interesante lo que contás de todas las ventajas que podemos llegar a tener entrando en una fundación como esta, pero ¿cuándo sería un buen momento? Yo al final todos seguramente tenemos algún proyecto de crear tu propio framework de Clean Architecture, que solamente utilizás vos y poco más. ¿En qué momento es interesante pasar a entrar dentro de esta comunidad? Pues el momento es ahora mismo. Tú vas a un proyecto open source, vestido de dinosaurio a poder ser, le mandas un correo con tu foto y le dices, tengo esta tecnología, ¿os interesaría meterla en vuestro proyecto? Abres un issue y ya está. Si no tienes un proyecto, pues ya te os digo, se puede empezar con pasos mucho más sencillos, pero cuanto antes mejor. Esto va en línea con el modelo del bazar que hemos visto de desarrollo de código, ¿vale? Release often, release early, ¿vale? Cuanto antes mejor. No hay un momento. Sabemos, ¿no? Esperar a la versión beta que es estable, ¿no? El código no está listo, la semana que viene yo creo que ya lo tengo. Bueno, es que eso al final es una utopía. Todos hemos desarrollado y nuestro código siempre tiene mejoras y siempre le quieres hacer mejoras. Eso no va a cambiar nunca. Entonces, en el momento que te veas un poco animado, contacta a un proyecto open source y haz tu petición, funcionalidad, como hemos dicho, incluso un poco de documentación, o tengo este proyecto y este código, ¿os interesa? Podemos unificarlo, lo podemos meter en el proyecto y pasas a ser parte de algo que es muy guay. ¿Cómo consigues visibilidad de un proyecto que funciona, que tú has sacado con ilusión, que dices, oye, está con un lacito, me encanta? Lo vas desarrollando, vas mejorándolo. ¿Cómo consigues que eso lo conozca la gente? ¿Cómo lo das a conocer? Lo primero, si quieres, estas son como las buenas prácticas de Eclipse. Si quieres que tu proyecto llegue a la comunidad, tienes que ir tú a la comunidad. Entonces, a nivel personal, te puede resultar más o menos difícil, pero tienes que ir a conferencias. Nosotros lo que hacemos para que los proyectos se den a conocer, ir a conferencias. Yo ahora estoy hablando un poco de manera general, pero hay otra gente que habla de proyectos muy técnicos. Entonces vas a conferencias, llegas a los desarrolladores y le dices, tenemos esta tecnología. Y explicas tu proyecto. Entonces, puedes entrar todo en el detalle que quieras, luego habrá preguntas y puedes hablar un poco de las tecnologías, pero para que esa tecnología llegue a los desarrolladores, tienes que ir tú a los desarrolladores. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos en Eclipse. Dentro de una fundación tienes servicios de marketing, te dan visibilidad y demás. A nivel personal es bastante complicado. Por eso hay otro slide que no se quería poner, pero al final no sé el porcentaje, pero creo que el 50% de los repositorios en GitHub mueren en los 2 primeros años. Si no es el 50, estamos hablando del 30. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Por lo que dices tú. Es una tecnología que me parece muy interesante, puede servirle a la gente, pero nadie la conoce. Porque en GitHub hay, creo que la última cifra son 430 millones de repositorios. Entonces, si estamos haciendo así en el medio de 430 millones de personas que están haciendo así, es muy complicado. Pero vamos, la máxima es acércate a la comunidad e intenta ir a conferencias en las que puedas exponer tu tecnología y que la conozca más gente cada vez. No hay mucho más. O únete a un equipo más grande, mete tu proyecto en un proyecto que ya esté consolidado, que pase a ser parte de algo más grande, que tengas más gente que te ayude y en ese caso, pues bueno, pasarás a ser parte de otro proyecto más grande, ya no serás solo tu tecnología, estarás englobado con otra tecnología y pasarás a ser parte de una comunidad más grande y tendrás más visibilidad. Con 0 estrellas te pueden considerar aún así, ¿no? el proyecto. Sí, la tecnología es interesante, el ambiente que hay, todo el mundo conocemos el ambiente en el mundo del desarrollo web, del desarrollo de software. Te van a considerar. O sea, tú tienes una tecnología y es interesante, si a alguien le gusta y ve que hay ahí, pues
Con 0 estrellas pasas adelante. No hace falta tener... ¿Cuántos? No sé, es que la presentación anterior ha sido muy guay. No sé cuántos millones de estrellas ha dicho que había por ahí. ¿Qué te parece iniciativas para crear una alternativa open source a Twitter, como puede ser Mastodon, Blue Sky o el protocolo H? ¿Cuál es mi opinión sobre eso? Ah, pues buenísima. Todo lo que sea alternativas open source a tecnologías consolidadas de grandes corporaciones o de pago en general, pues adelante. No sé, o sea, tampoco, mi opinión es muy clara. Pues bueno, si tú tienes una tecnología que está controlada por una persona, en este caso Twitter, que responde a las necesidades de esa persona, a los deseos, y la línea que va a seguir, como tú comentabas en tu ejemplo, la línea es la línea de negocio de esa persona, yo prefiero la alternativa en la que tienes la tecnología libre, software open source, y que la línea de negocio y las decisiones que se toman ahí las toma la comunidad. No las toma esa persona, las toma todos los desarrolladores en conjunto. Porque esto es importante, en el software open source las decisiones las toman los desarrolladores, no las corporaciones. Por supuesto, si los desarrolladores, como tú dices, pertenecen a una gran empresa, van a seguir la línea de esa empresa. Pero estamos hablando de que se busca la vendor neutrality, hay transparencia, entonces hay una comunidad detrás. Siempre va a ser mejor eso, que el software open source lo decidan los desarrolladores, a que lo decida una persona en función de sus designios. Bueno, un poco opinión personal, pero creo que es generalizado en el tema del open source. ¿Te he contestado la pregunta más o menos? Sí, gracias. Nada. ¿Listo? Lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestras preguntas.